esta aula. Les doy la bienvenida, ¿no?, al desarrollo de este diplomado. Como ya se ha mencionado, es un diplomado que se desarrolla. Voy a para ello a compartir, perdón, mis láminas previstas para el día de hoy. El diplomado se denomina Diplomado de Alta Especialización, Derecho Administrativo y la Ley de Procedimiento Administrativo General. El temario que vamos a desarrollar el día de hoy es el siguiente. La revisión de los actos administrativos. También vamos a desarrollar qué es la revisión de oficio. Vamos a diferenciar entre la rectificación de errores, la nulidad de oficio y la revocación. Vamos a conversar, vamos a abordar también los recursos administrativos que se pueden interponer en el marco de la Ley de Procedimiento Administrativo General, y entre ellos tenemos al recurso de reconsideración y al recurso de apelación. Entonces, esos son los temas que vamos a conversar el día de hoy. De repente, en el desarrollo de esta sesión, vamos a plantear alguna pregunta para que ustedes también puedan intervenir. Y así haremos la sesión más dinámica, más amena, ¿no?, donde vamos a requerir seguramente que ustedes puedan contestar algunas preguntas relacionadas a el tema que vamos a desarrollar el día de hoy. Ahora bien, antes de remitirnos al acto administrativo, a la revisión de los actos administrativos, sería importante que recordemos el concepto de acto administrativo. Para ello, quisiera que conversemos previamente, ¿no?, para distinguir un acto administrativo y un acto de administración. ¿Será lo mismo? ¿Tendrán los mismos efectos? ¿Tendrán las mismas características? Pues de eso vamos a conversar el día de hoy. ¿Qué efectos tendrá fotocopiar un documento? ¿Será un acto administrativo? ¿Será un acto de administración? ¿Qué opinamos? Por ejemplo, la emisión de este memorando circular donde se notifica respecto a unos concursos cinematográficos, ¿será un acto administrativo? ¿Será un acto de administración? ¿Qué piensan, señores? Justamente eso el día de hoy vamos a desarrollar, estimado Víctor. La emisión de una licencia de conducir, ¿qué será? ¿Un acto administrativo? ¿Un acto de administración? Esta resolución ministerial que otorga a una empresa la concesión única para la prestación de los servicios públicos, ¿qué será? Esta resolución emitida por el IPD, donde se designa temporalmente a una servidora para que asuma el cargo como presidenta del Consejo Regional del Deporte del Callao, ¿será un acto administrativo o un acto de administración?
la emisión de este certificado de la Dirección de Signos Distintivos, ¿qué carácter tendrá? Y estos actos que dispone la municipalidad, en este caso, en este ejemplo que estamos viendo de la Municipalidad Distrital de Ate, que dispone la clausura temporal de un establecimiento, ¿será un acto administrativo o un acto de administración interna? Pues, para ello, señores, el día de hoy vamos a abordar todo lo relacionado al tema que nos corresponde el día de hoy, relacionado al acto administrativo, a esta revisión de los actos administrativos, a los recursos impugnatorios que podemos presentar y cuál es la norma básica y común que regule el acto administrativo, pues el texto único ordenado de la Ley 27444, la Ley de Procedimiento Administrativo General. Este texto único fue aprobado mediante el Decreto Supremo 004/2019, que derogó el anterior del año 2017, ¿no? Porque el que actualmente tenemos es este aprobado bajo el Decreto Supremo que acabamos de mencionar. ¿Y qué señala respecto a el acto administrativo? Pues para ello nos remitimos al artículo 1 de este TUO. ¿Y qué refiere, cómo lo define al acto administrativo? Pues son las declaraciones de las entidades en el marco de las normas de derecho público. Y ojo, el acto administrativo tiene como característica principal producir efectos jurídicos sobre los intereses, obligaciones o derechos de los administrados dentro de una situación concreta. Esa es la definición que encontramos en el artículo 1 del TUO de la Ley de Procedimiento Administrativo General. Y entonces, ¿qué es un acto de administración interna? Pues los actos de administración interna de las entidades están destinados a organizar o hacer funcionar sus propias actividades o servicios. Estos actos son regulados por cada entidad con sujeción a las disposiciones del título preliminar del TUO de la Ley de Procedimiento Administrativo General. Por ejemplo, un acto de administración interna puede ser la asignación de funciones, la rotación de un personal, la emisión de memorandos, actos de trámite, actuaciones materiales. Entonces, sí me gustaría que quede claro la diferencia entre un acto administrativo y un acto de administración interna. Y no olvidemos que lo principal de un acto administrativo son los efectos jurídicos que van a causar sobre los intereses, obligaciones o derechos de quién, de los administrados. Ahora bien, existen varios tipos de declaraciones. Existen las declaraciones decisorias, ¿no? Cuando contiene una declaración expresa, por ejemplo, la emisión de una resolución administrativa, de un otorgamiento de licencia. Existen declaraciones de conocimiento, cuando la autoridad certifica el conocimiento de un hecho de relevancia jurídica o acepta la declaración de los administrados. Y las declaraciones de opinión, cuando se valora y se emite un juicio
sobre un hecho comprobado administrativamente. Esta es la clasificación, ¿no?, que se realiza en la doctrina. Ahora bien, hemos hecho mención al acto administrativo. Es aquel que produce efectos jurídicos en un administrado sobre una situación en concreto. Así se encuentra definido el acto administrativo, que es distinto a los actos de administración, ¿correcto? Ahora, este acto administrativo, de acuerdo al artículo 3 del TUO de la Ley de Procedimiento Administrativo General, debe de cumplir con requisitos de validez. ¿Cuáles son estos? Debe de haber sido emitido por un órgano competente, debe de también tener un objeto o contenido, debe de cumplir con una finalidad pública, debe de estar debidamente motivado y debe de cumplir con un procedimiento regular. Vamos a poner un ejemplo, señores, para que se entienda. ¿A qué nos referimos con un acto administrativo? Imaginemos que un servidor de una entidad X comete una falta administrativa. Este servidor, quien comete una falta, le inician un procedimiento administrativo disciplinario. Luego de ello, le solicitan el descargo, el servidor brinda sus descargos y ya dentro de las etapas correspondientes se comprueba que este servidor sí cometió la falta. Como este servidor cometió la falta, y esto se ha acreditado durante todo el procedimiento administrativo disciplinario, pues la entidad, a través de sus autoridades competentes, decide imponerle una sanción administrativa a este servidor. Esta resolución que contiene o que dispone la imposición de una sanción administrativa, como por ejemplo la sanción de destitución, es un acto administrativo, ¿no? Causará efectos definitivamente en este servidor, que lo vamos a llamar Juan Pérez. Va a causar efectos en este servidor. ¿Por qué? Porque se va a disponer la destitución de este servidor. Y la destitución es una sanción administrativa que es una sanción principal que tiene como sanción accesoria a la inhabilitación por 5 años. ¿Qué quiere decir ello, señores? Que al día siguiente que a este servidor le notifiquen esa resolución, pues el servidor ya no podrá ir a su centro de trabajos porque lo han destituido, ¿no? Posteriormente, luego a directivas internas que existen en el marco de la ley del servicio civil que regulan el régimen disciplinario y específicamente que regulan lo relacionado a la inscripción de las sanciones, pues se menciona que la sanción de destitución, que tiene una sanción accesoria de inhabilitación, pues esta se debe de inscribir en el Registro Nacional contra Servidores Civiles. Pero esta inscripción se realiza cuando han transcurrido los 15 días hábiles que tiene el servidor para interponer un recurso impugnatorio, que el día de hoy también abordaremos ese tema, señores. Y si el servidor no interpone un recurso de apelación, un recurso impugnatorio, puntualmente el recurso de apelación nos vamos a referir, porque si no lo presenta, la entidad tiene la obligación de inscribir esa sanción. Si el servidor presentara su recurso de apelación, pues la entidad tendrá todavía que
esperar que el Tribunal del Servicio Civil resuelva ese recurso de apelación. Entonces, miren todos los efectos que va a generar en Juan Pérez esta resolución de sanción, que es un acto administrativo. Pero no olvidemos que el artículo 3 del TUO de la Ley de Procedimiento Administrativo General exige el cumplimiento de requisitos de validez para la emisión de dicho acto administrativo. Entonces, esta resolución que ha impuesto una sanción, la sanción de destitución a Juan Pérez, debe de ser emitida por una autoridad competente. Para el caso de la destitución, ¿quién es la autoridad competente para imponer una sanción de destitución? Pues es el titular de la entidad, conforme lo señala el artículo 92 de la Ley del Servicio Civil. ¿Qué debe contener esta resolución? ¿Cuál es el objeto contenido? Pues se deberá de haber señalado en esta resolución cuál es la falta que este señor ha cometido, por qué se está imponiendo esta sanción, por qué se ha decidido imponer una sanción tan grave a este señor, cuál es la finalidad pública, para qué se emite esta resolución, cuál es el mensaje que intenta dar la administración, en este caso puntual, esta entidad X que sanciona a Juan Pérez. ¿Cuál es el mensaje que quiere dar a los otros servidores? Otro de los requisitos es la motivación. Una entidad, cuando decide imponer una sanción, sea una menor, o sea, una sanción tan grave como esta, que es la destitución, pues esta sanción debe estar debidamente motivada. El órgano sancionador, en este caso puntualmente, debe de expresar las razones por las cuales ha considerado determinados criterios para que decida imponer una sanción. Y también este acto administrativo debe de cumplir un procedimiento regular. Nos hemos referido a el régimen disciplinario. El régimen disciplinario se canaliza a través de un procedimiento administrativo disciplinario, ¿ok? Que tiene un marco especial, que es el marco de la Ley del Servicio Civil. Se ha regulado en esa ley las autoridades, las faltas, las sanciones, las etapas, el procedimiento para sancionar a un servidor. Entonces se debe de cumplir con ese procedimiento que se encuentra regulado en esa ley 30057. Pero ojo, si bien es cierto, ¿no? Este régimen disciplinario tiene una normativa especial, supletoriamente, señores, se aplican las reglas del TUE de la Ley de Procedimiento Administrativo General, porque como lo estamos mencionando, el acto administrativo y muchas otras figuras, como por ejemplo el régimen de las notificaciones, los principios que son tan importantes, los principios del procedimiento administrativo, los principios del procedimiento sancionador, lo relacionado a la competencia, las causales de abstención, entre otras figuras, no han sido reguladas en esta ley especial porque ya se encuentran reguladas dentro de esta ley general. Entonces, por eso se aplica supletoriamente el TUO de la Ley de Procedimiento Administrativo General, incluso para leyes especiales como la que acabo de mencionar. Víctor, tengo una pregunta en el chat que mencionas, ¿no? En relación al ejemplo que hemos estado conversando de Juan Pérez, a quien le imponen una sanción administrativa. Y para el caso del titular de la entidad,
¿no? Ya hay informes que ha emitido la Gerencia de Políticas de ente rector, que es Servir, ¿no? En cuanto a la gestión de recursos humanos, y se ha hecho mención que cuando nos referimos, ¿no? Ojo, para todo lo relacionado que es la gestión de recursos humanos, ¿no? Quiero hacer esa precisión. Cuando nos referimos al titular de la entidad, se hace o nos referimos a el gerente municipal, ¿no? En el caso del gobierno local. Así que la respuesta sería el gerente municipal, estimado, porque es la máxima autoridad administrativa, ¿no? Esa connotación le otorga la gerencia de política cuando hace mención al titular de la entidad. Listo, entonces continuemos. ¿Cuáles son estos requisitos de validez del acto administrativo que ya los hemos mencionado? Ahora bien, hemos explicado entonces de manera breve a través de un ejemplo cuál es la diferencia entre un acto administrativo y un acto de administración interna. A través de este diagrama de flujo que tienen ustedes en esta lámina, quisiera que por favor podamos poner en práctica lo que acabamos de desarrollar. Hemos dicho que los actos de administración interna son aquellos actos, ¿no? Que los determina la misma entidad, ¿no? Por ejemplo, la asignación de funciones, establecer, por ejemplo, el horario, ¿no? La emisión de actos de trámite, pero estos actos de administración interna no producen efectos jurídicos en un administrado que sí los produce un acto administrativo. Entonces, aquí, por ejemplo, observamos el diagrama de flujo de un procedimiento administrativo disciplinario, la fase instructiva y la fase sancionadora. Vemos aquí en estos recuadros algunas situaciones, ¿no? Cuando señala, por ejemplo, se realiza la investigación preliminar, cuando el órgano instructor emite la resolución, cuando se notifica el servidor, cuando se recibe el descargo. Vemos varios momentos, pero, por ejemplo, en la fase instructiva, ¿cuál será el acto administrativo en esta fase? Pues es el momento en el cual se notifica este acto al servidor, al investigado. Volvamos a nuestro ejemplo de Juan Pérez. Cuando a Juan Pérez le notifican este acto de inicio de procedimiento administrativo disciplinario, pues es en ese momento o es ese acto al que nos referimos como acto administrativo, porque hay una declaración que realiza la entidad, ¿no? De iniciarle un procedimiento administrativo disciplinario a Juan Pérez. Y en la fase sancionadora, señores, tenemos la emisión de esta resolución a través de la cual a Juan Pérez le imponen esta sanción de destitución, que también es un acto administrativo, ¿no? Porque va a generar efectos jurídicos en el servicio. Entonces, ya hemos definido un acto administrativo. Pero, ¿qué es el procedimiento administrativo? De acuerdo al artículo segundo del título preliminar del TUO de la Ley de Procedimiento Administrativo General, se menciona que en cuanto al contenido de esta ley, contiene normas comunes para las actuaciones de la función administrativa del Estado y regula todos los procedimientos administrativos desarrollados en las entidades, incluyendo los procedimientos especiales. Entonces, a través de este procedimiento administrativo se establecen disposiciones comunes
para las actuaciones de la función administrativa del Estado. Y se regulan todos los procedimientos administrativos desarrollados en las entidades, incluyendo los procedimientos especiales. Entonces, ¿entendemos o qué entendemos de procedimiento administrativo? Pues se entiende por procedimiento administrativo a este conjunto de actos y diligencias que se tramitan en las entidades, conducentes a la emisión, ojo, del acto administrativo. Volvemos al concepto anterior. Que produzca, no olvidemos ello, efectos jurídicos individuales o individualizables sobre intereses, obligaciones o derechos de los administrados. Entonces, señores, hemos nosotros apreciado cómo se vinculan tanto el acto administrativo como el procedimiento administrativo. Porque, ¿cómo concluye un procedimiento administrativo? Con la emisión de un acto administrativo. Y ya sabemos qué genera un acto administrativo. La definición del procedimiento administrativo lo tenemos en el artículo 29 del TUE de la Ley de Procedimiento Administrativo General, como conjunto de actos y diligencias tramitados en las entidades, conducentes a la emisión de un acto administrativo que produzca efectos jurídicos en los administrados. Eso es lo principal. Ahora bien, el artículo 8 del TUO refiere que es válido el acto administrativo dictado conforme al ordenamiento jurídico. ¿Qué quiere decir ello? Que se presume la validez de todo acto administrativo. Se considera que todo acto administrativo es válido, en tanto su pretendida nulidad no sea declarada por una autoridad administrativa o jurisdiccional según corresponde. Ahora bien, ya que hemos definido los actos administrativos, ¿no? Que están o que finalmente son el resultado de un procedimiento administrativo, la revisión de los actos en la vía administrativa, pues estas resoluciones que son emitidas por la administración pública pueden ser revisadas de oficio por la autoridad o pueden ser contradichas por la administración mediante recursos administrativos. La revisión de oficio, dentro de la revisión de oficio, tenemos a la rectificación de errores, a la nulidad de oficio y también tenemos a la revocación. Aquí he consignado los artículos que regulan cada una de estas situaciones que forman parte de la revisión de oficio. ¿Y a qué nos referiremos o a qué se refiere la norma con la rectificación de errores? Pues estos errores materiales son aquellos que pueden deducirse fácilmente de la propia resolución o de la confrontación de esta con el expediente administrativo. Los errores aritméticos se enfocan a los caracteres numéricos y son el resultado de operaciones mal realizadas. De hecho, los errores aritméticos se constituyen una especie de errores materiales. Aquí, por ejemplo, les he compartido una resolución administrativa emitida por por la presidencia del Poder Judicial y
¿Qué resuelve esta resolución administrativa? Pues rectificar un error material contenidos en una resolución anterior que había emitido la presidencia del Poder Judicial. ¿Qué había ocurrido? Pues en la resolución 380-2022 se había consignado el nombre de es una subgerente. Esta señora ocupa el cargo de subgerente de la subgerencia Planes y Presupuesto de la Gerencia de Planificación de la Gerencia General del Poder Judicial, y se había cometido un error material en su apellido, ¿no? Porque habían consignado en la resolución 380-2022 su apellido con la C, ¿no? Plasencia, cuando el apellido correcto de esta señora, no, de esta subgerente, es Plasencia con S, la primera con S y la segunda con C. Entonces, miren cómo a través de la emisión de esta resolución, pues se rectifica el error material contenido, señalan, en el artículo segundo, en los artículos segundo y tercero de la resolución administrativa 380-2022 PJ, del 14 de octubre del año 2022. Porque tanto en el artículo segundo como en el artículo tercero se había consignado de forma errada el apellido de esta señora, ¿no? ¿Y cuál ha sido el fundamento de esta resolución administrativa? Pues justamente el artículo 212 del TUO de la Ley de Procedimiento Administrativo General, 212, que regula la rectificación de errores. Y así como estas resoluciones, pues podemos encontrar varias, ¿no? Donde se rectifiquen estos errores materiales que se hayan consignado, pero lo que no se va a cambiar es el fondo, ¿no? Porque de repente hay un error en el apellido o en un número o en una fecha, ¿no? Que finalmente no va a cambiar el fondo de lo que se ha determinado, ¿no? Porque en esta resolución, por ejemplo, en la anterior, ¿no? En la que justamente declaran, rectifican el error material, se había designado a esta señora en un cargo específico, ¿no? Para que eh, forme parte de la Gerencia General del Poder Judicial. Entonces, esto es un ejemplo de una rectificación de errores. La nulidad de oficio. En cualquiera de los casos enumerados en el artículo 10, y para eso nos vamos al artículo 10, este artículo regula las causales de nulidad. Artículo 10. ¿Cuáles son las causales de nulidad? Pues la contravención a la Constitución o a las leyes o a las normas reglamentarias, el defecto o la omisión de algunos de sus requisitos de validez. Nosotros ya sabemos cuáles son los requisitos de validez. Esos se encuentran en el artículo 3 de la Ley de Procedimiento Administrativo General. También es una causal de nulidad los actos expresos o los que resulten como consecuencia de la aprobación automática o por silencio administrativo positivo, cuando son contrarios al ordenamiento jurídico o cuando no se cumplen con los requisitos, documentación o trámites esenciales para su adquisición. Los actos administrativos que sean constitutivos de infracción penal o que se dicten como consecuencia de la misma. Entonces, ¿qué ocurre? Que también se puede declarar la nulidad de oficio en cualquiera de los supuestos que se encuentran regulados en el artículo 10 que hemos visto en la lámina posterior. Puede declararse de oficio la nulidad de los actos administrativos, aun cuando hayan quedado firmes, siempre que agravien el interés público o lesionen derechos fundamentales. La nulidad de oficio puede ser declarada por el funcionario jerárquico superior al que expidió el acto que se invalida.
Si se tratara de un acto emitido por una autoridad que no está sometida a subordinación jerárquica, la nulidad es declarada por resolución del mismo funcionario. Ya hemos visto cuáles son estas causales a las que nos remite el artículo 213. Y aquí, por ejemplo, les comparto una resolución emitida por el jefe de la Oficina de Administración y Finanza de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales. ¿Qué ocurrió en este caso? A ver, les comento. A través de un oficio, que es el oficio 009-2019-SBN-OAF-SAA, se dispuso iniciar procedimiento administrativo disciplinario contra el servidor Miguel Ángel Méndez Yupanqui. ¿Y qué ocurrió? Que al momento que dispone iniciarle el procedimiento administrativo disciplinario, le notifican al servidor, a este señor, el señor realiza su informe de descargo y cuando él realiza su informe de descargo, hace la observación y manifiesta a través de su informe de descargo que cuando le han iniciado el procedimiento administrativo disciplinario no le han dicho cuál es la falta que él ha cometido ni en qué artículo se encuentra regulada esta falta. Pero, curiosamente, cuando le notifican este acto de inicio, le adjuntan un informe, el informe de precalificación que es emitido por la Secretaría Técnica. Y en este informe de precalificación sí se había mencionado que este servidor habría cometido la falta de negligencia en el desempeño de las funciones. Entonces, cuando este órgano instructor recibe el informe de descargo del servidor Méndez Yupanqui, pues se da cuenta que efectivamente no se había consignado cuál es la tipificación de la falta, no habían detallado a qué falta se remitían, ¿no? Cuando le inician el procedimiento administrativo disciplinario y por ende el superior jerárquico, que es este señor, que es el que pertenece a la jefatura de esta oficina de administración y finanzas, declara la nulidad de oficio de este acto administrativo, ¿no? Que dispone el inicio del procedimiento administrativo porque se vulneró, de acuerdo a lo expuesto en dicha resolución, requisitos de validez, ¿no? Algunos de los requisitos de validez que se encuentran en el artículo 3 de la Ley de Procedimiento Administrativo General. Sobre todo, bueno, es el fundamento que han señalado en esta resolución, solamente les estoy trasladando. Ellos consideraron de que no se había motivado y no se había seguido el procedimiento regular. ¿Por qué? ¿Qué ocurre, señores? Que para iniciar un procedimiento administrativo disciplinario, el artículo 107 del reglamento de la Ley del Servicio Civil hace mención cuáles son estos elementos que deben contener un acto de inicio de procedimiento administrativo disciplinario, ¿no? Que ya hemos visto que es un acto administrativo. Y entre ellos se encuentra la identificación del servidor, señalar cuál es la falta que ha cometido, cuál es la norma que ha vulnerado, quién es la autoridad competente, eh, cuál es el plazo que tiene para presentar su descargo, cuál es la posible sanción a imponer, se debe señalar los antecedentes, ¿no? Ante quién se debe presentar el informe de descargo y se debe seguir, ¿no? Con toda esa estructura que se encuentra en el artículo 107 del reglamento de la Ley General, del Reglamento General de la Ley del Servicio Civil, en concordancia con lo que señala la Directiva 02/2015, ¿no? Que también regula el régimen disciplinario. Entonces, ¿qué ocurre cuando efectivamente advierte el órgano instructor, que es quien ha iniciado el procedimiento administrativo disciplinario al servidor Miguel Ángel Méndez Yupanqui,
se da cuenta que efectivamente no se había consignado cuál es la norma que supuestamente ha vulnerado este servidor. Entonces, declararon la nulidad de este acto administrativo y lo retrotrayeron hasta ese momento, ¿no? Para que vuelvan a emitir este acto de inicio de procedimiento administrativo disciplinario y que cumpla, ¿no?, con toda esta estructura que lo exige el Reglamento General de la Ley del Servicio Civil. Porque de lo contrario, señores, si esto continúa, ¿no?, si el trámite continúa, pese a que la autoridad instructora ha advertido que hay eh, se ha incumplido, ¿no?, claro, que se encuentra dentro de una de las causales de nulidad por incumplir con estos requisitos de validez del artículo 3, pues seguramente esto, y si continúa este procedimiento y finalmente deciden sancionar al servidor y el servidor presenta un recurso de apelación y este recurso de apelación es resuelto por el Tribunal del Servicio Civil, pues seguramente van a declararlo nulo de todas maneras porque van a advertir que no se ha cumplido con la estructura, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante señalar o establecer qué norma ha vulnerado un servidor público? ¿Por qué sería importante? Porque evidentemente, ¿no? Si la entidad ha considerado iniciar procedimiento administrativo disciplinario a un servidor, le tiene que dar mínimamente las herramientas que el servidor necesita para defenderse. Si me dicen, Isabel, te hemos iniciado procedimiento, pero no me han dicho ni siquiera cuál es la norma que yo he vulnerado, entonces, ¿de qué forma yo como administrada podría ejercer mi derecho de defensa? De ninguna forma, porque ni siquiera tendría conocimiento qué es lo que me están atribuyendo. Entonces, es válida esta, la decisión de ese órgano instructor, ¿no?, que solicita que se declare la nulidad de oficio al superior, al superior jerárquico, porque evidentemente era claro que se había incumplido con con esta estructura solicitada y sobre todo porque se evidenciaba la vulneración de un principio que es tan importante en cualquier procedimiento administrativo, ¿no?, que es el principio del debido procedimiento. Entonces, este es un ejemplo de una nulidad de oficio. Continuemos. El artículo 214 regula la revocación, que señala que cabe la revocación de actos administrativos con efectos a futuro en cualquiera de los siguientes casos. Cuando la facultad revocatoria haya sido expresamente establecida por una norma con rango legal y siempre que se cumplan los requisitos previstos en dicha norma. Cuando sobrevenga la desaparición de las condiciones exigidas legalmente para la emisión del acto administrativo cuya permanencia sea indispensable para la existencia de una relación jurídica creada. Aquí también les comparto una resolución emitida por la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Ica. A través de esta resolución 447 del 2022, de fecha 16 de mayo del año 2022, se revoca la resolución administrativa 341-2022 de fecha 29 de abril del año 2022. ¿Y qué resolvió esta resolución que revocaron? Pues aprobar el expediente de contratación para la adquisición de agua de mesa para dicha corte. ¿Qué había ocurrido? Pues a través de un informe, ¿no?, el coordinador del área de logística señaló que por una cuestión de excesiva carga laboral les había sido
no habrían cumplido con los plazos, ¿no? Para la publicación en el portal Perú Compras, ¿no? De este expediente de contratación. Entonces, no habían hecho esta publicación y por ende tuvieron que revocar esta resolución administrativa, ¿no? Entonces, ejemplos como estos también podemos encontrar donde distintas instituciones pues deciden en atención siempre a lo regulado en el tubo de la Ley de Procedimiento Administrativo General para disponer la revocación en este caso puntual. Ahora bien, ya hemos definido un acto administrativo, un procedimiento administrativo, cómo se puede dar esta revisión de actos administrativos, pero ¿qué es un medio impugnatorio? El artículo 217 del TUO de la Ley de Procedimiento Administrativo General refiere que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa mediante los recursos administrativos, iniciándose el correspondiente procedimiento recursivo. ¿Y cuáles son los recursos administrativos que se puede interponer? El artículo 218 refiere que tenemos el recurso de reconsideración y el recurso de apelación. Y solo en caso que por ley o decreto legislativo se establezca expresamente, cabe la interposición del recurso administrativo de revisión. Solo en esos casos. Ahora, el término, ¿cuál es el plazo que tienen los administrados para interponer cualquiera de estos recursos? Pues el plazo de 15 días hábiles. 15 días hábiles. Es decir, que se notifica este acto administrativo. Por ejemplo, volvamos al caso de Juan Pérez. Juan Pérez lo notifican, le comunican que este servidor ha sido destituido a través de una resolución y este servidor, una vez que es notificado, a partir del día siguiente, pues empieza a contabilizar los 15 días hábiles que tiene para presentar su recurso de reconsideración o de apelación. Ahora vamos a conversar cuál es la diferencia entre cada uno de estos recursos. ¿Y cuál es el plazo para resolverse estos recursos? Pues el plazo para resolver es de 30 días, pero el recurso de reconsideración se resuelve en el plazo de 15 días. Vale precisar, señores, que respecto a este extremo, el que ustedes tienen en letra cursiva, donde dice con excepción del recurso de reconsideración que se resuelve en el plazo de 15 días, cabe precisar que ello se debió a una modificación, ¿ok?, de la ley que se estableció a través de la ley 31603 del 18 de octubre del año 2022. Porque anteriormente, señores, en la anterior redacción que teníamos en el artículo 218, solamente señalaban y deberán resolverse en el plazo de 30 días. Es decir, hacían alusión tanto al recurso de reconsideración como al recurso de apelación que podían resolverse en el plazo de 30 días. Pero
Luego, en el año 2022, a través de la ley 31.603, se modifica, ¿no? A través de un artículo 1 se agrega, ¿no? Lo que les he señalado en esta lámina, ¿no? Con excepción del recurso de reconsideración que se resuelve en el plazo de 15 días. Quisiera que tengan también esa información que es importante. Entonces, si soy un administrado, como el caso de Juan Pérez, volvamos al caso de Juan Pérez. Este señor lo han sancionado a través de un acto administrativo y él considera evidentemente se ve afectado, ¿no? Definitivamente ha producido efectos jurídicos, como lo hemos mencionado, se siente afectado por esta sanción tan grave que han impuesto contra él. ¿Y qué recursos puede presentar? Pues el recurso de reconsideración o el recurso de apelación. Ahora bien, significará que, aquí les he agregado, señores, esta información para que lo tengan. Lo he consignado en rojo, artículo modificado por el artículo único de la ley 31.603, ¿no? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, mi pregunta es la siguiente. Si Juan Pérez decide presentar el recurso de apelación, significará que tiene la obligación también de presentar el recurso de reconsideración. No necesariamente. Puede presentar el recurso de reconsideración o puede presentar el recurso de apelación. Es algo que el administrado decide. No es un requisito interponer el recurso de reconsideración para después interponer el recurso de apelación. No. ¿Hay una diferencia? Por supuesto que sí. El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto, que es materia de impugnación, y deberá sustentarse en nueva prueba. Este recurso es opcional y su no interposición no impide el ejercicio del recurso de apelación. Entonces, ¿en qué se debe sustentar el recurso de reconsideración? En una nueva prueba. Normalmente, los administrados, cuando valoran presentar un recurso impugnatorio y consideran que al no cumplir con este requisito de la nueva prueba, pues prefieren no presentar el recurso de reconsideración, sino el recurso de apelación. Porque también recordemos que el recurso de reconsideración pues lo resuelve la misma entidad, ¿no? Quien dictó el acto, quien emitió el acto, será quien resuelva el recurso de reconsideración. En cambio, en el recurso de apelación, este se interpondrá cuando la impugnación se sustente en una diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho, debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que lo eleve al superior jerárquico. Entonces aquí hay otra persona, otra instancia, mejor dicho, quien va a resolver el recurso a diferencia del recurso de reconsideración. Hemos conversado sobre este ejemplo de Juan Pérez y sí me gustaría hacer una precisión. Para el caso de régimen disciplinario, ¿no? Para que se entienda el ejemplo también, si bien es cierto, les he mencionado que
el régimen disciplinario tiene una ley especial, ¿no? Pero que hay disposiciones generales que se encuentran reguladas en la Ley de Procedimiento Administrativo General y por lo tanto se aplica de manera supletoria este TUE de la Ley de Procedimiento Administrativo General. Cabe precisar que para los recursos los recursos impugnatorios, hay una pequeña precisión que hay que hacer ahí. ¿Por qué? Ocurre que para el caso de la sanción de amonestación escrita, por ejemplo, que es distinta, quien asume la competencia para resolver un recurso de apelación ante una sanción de amonestación escrita, que es distinta a la competencia quien asume para resolver un recurso de apelación ante el caso de una suspensión sin goce de remuneraciones o ante una sanción de destitución. ¿Por qué? Porque la misma norma, la misma ley especial, ha precisado, ha señalado que en el caso de las sanciones de amonestación escrita, quien resuelve el recurso de apelación será el jefe de recursos humanos de la institución, ¿no? Entonces, es él quien resuelve el recurso de apelación. Y dentro de ese escenario, pues aplicamos todo lo concerniente a los recursos impugnatorios, ¿no? Me refiero a lo que se encuentra regulado en el artículo, pues, 217, 18, 220, pero cuando nos referimos a otro tipo de sanción más grave, como la sanción de suspensión sin goce de remuneraciones, como la sanción de destitución, la competencia para resolver los recursos de apelación no la tiene el jefe de recursos humanos y por lo tanto no la tiene la entidad, sino lo tiene el Tribunal del Servicio Civil. Y este tribunal tiene su propio reglamento, ¿no? Entonces, hay que cumplir requisitos para la presentación del recurso em, de apelación. Aquí, por ejemplo, el artículo 221 del TUO de la Ley de Procedimiento Administrativo General hace mención a los requisitos del recurso y nos remite al artículo 124 del mismo TUO. ¿Qué regula el artículo 124? Pues regula los requisitos de los escritos, ¿no? A quién debe estar dirigido, la expresión concreta de lo pedido, el lugar, la fecha, entre otros requisitos. Pero todo eso se aplica siempre y cuando nos refiramos, por ejemplo, a el recurso de apelación para el caso de una amonestación escrita. Pero si nos encontramos ya dentro de la interposición de un recurso impugnatorio, el recurso de apelación de una sanción de suspensión o de destitución, pues nos remitimos al reglamento del Tribunal del Servicio Civil. Y este reglamento del tribunal, pues en su artículo 18 ha establecido ya cuáles son los requisitos para interponer, para la presentación de un recurso de apelación, ¿no? Que debe tener pues los fundamentos de derecho, que debe estar dirigido al órgano que emitió el acto administrativo, debe de adjuntar pruebas documentales, en fin, entre otros, ¿no? Y también el Tribunal del Servicio Civil pues ha regulado o tiene implementada, mejor dicho, una casilla electrónica, ¿no? Que no necesariamente es el mismo canal, por ejemplo, de comunicación que establecen algunas entidades públicas, ¿no? Porque ya algunas entidades públicas, cuando se presenta un recurso de apelación, por ejemplo, presentan de repente canales distintos, ¿no? Como los físicos o virtuales, pero no necesariamente una casilla electrónica, ¿no? Porque tiene un tratamiento especial. A través de la casilla electrónica solamente se notifican
literalmente es una casilla, ¿no? Donde debe de ingresar el administrado, el apelante en este caso, y también la entidad, ¿no? Hay una comunicación fluida que tiene el Tribunal del Servicio Civil para resolver los recursos de apelación con los administrados, los apelantes y las entidades, ¿no? Entonces eso sí quería precisar. Y ojo, que también, por ejemplo, esta facultad que tiene el Tribunal del Servicio Civil no solamente es en cuanto al régimen disciplinario, ¿no? Sino también, por ejemplo, cuando se notifica a un servidor de repente el término de su contrato porque es contratado, es un servidor que es contratado, eh, tiene un contrato determinado que se renueva cada mes, 2 o 3 meses, y cuando se le notifica su no renovación, vayámonos, por ejemplo, a un servidor que pertenece al decreto legislativo 1057, ¿no? Se le renueva su no renovación, pues todos sabemos que la entidad tiene el plazo de 5 días para realizar esta comunicación, 5 días previo a su vencimiento, dice, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre si se notifica posterior a esta fecha? ¿No? ¿Qué ocurre si tenemos de repente algún inconveniente con la notificación, ¿no? Que es un tema tan sensible el de la notificación. Entonces, ¿qué ocurre? Pues evidentemente si ya estamos fuera de fecha, ¿no? Y les comparto, por ejemplo, una experiencia que nos ocurrió en una entidad, a un servidor, le notifican al 6.º día, van al 5.º día a su domicilio, él no se encontraba en su domicilio, dejan una carta de preaviso, ¿no? Conforme a las reglas que se encuentran establecidas en el artículo 21 del TUO de la Ley de Procedimiento Administrativo General, van al 5.º día, no encuentran a nadie, dejan un preaviso, consignan que regresan al día siguiente y al día siguiente dejan bajo puerta pues esta carta donde no le renuevan el contrato a este servidor. Entonces, ¿qué ocurre? El servidor presenta un recurso de apelación contra esa carta, ¿no? Contra esa carta que le notifican. Y también quien asume la competencia para resolver ese recurso de apelación es el Tribunal del Servicio Civil, ¿no? Porque no solamente ve régimen disciplinario, se encarga, perdón, de resolver el recurso de apelación por régimen disciplinario, sino también por este término de la relación laboral, entre otros aspectos que también tiene competencia el tribunal. Entonces, cuando el recurso de ay, perdón. Ya, vamos a continuar. Y cuando el tribunal resuelve el recurso de apelación, pues advierte que efectivamente no había sido notificado dentro del plazo que exige el decreto legislativo 1057, ¿no? Y por lo tanto, pues declaran la nulidad de esa carta. Entonces, miren lo interesante de de las notificaciones, de la eficacia del acto administrativo, ¿no? Que tiene que ser eficaz, evidentemente. Listo, entonces, sabemos, después de haber realizado estos comentarios, que frente a un acto administrativo que se entiende que viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, pues el administrado puede realizar esta contradicción en la vía administrativa. La Ley de Procedimiento Administrativo General hemos podido recordar el día de hoy o tener en consideración el día de hoy que reconoce dos tipos de medios impugnatorios, ¿no? El recurso de reconsideración y el recurso de apelación. Recordemos que el recurso de reconsideración no es un prerequisito para interponer el recurso de apelación, ¿ok? El recurso de reconsideración se interpone ante el mismo órgano que dictó el acto y es quien resuelve
y el recurso de apelación se interpone ante el mismo órgano que dictó el acto y resuelve el superior jerárquico. El plazo que tiene el administrado para interponer cualquiera de estos recursos es el plazo de 15 días hábiles después de haber sido notificado con ese acto administrativo, y los recursos deben ser resueltos en el plazo de 30 días hábiles, ¿no? Pero el recurso de reconsideración debe de resolverse en el plazo de 15 días hábiles, ¿no? Teniendo en consideración lo que se señaló en el único artículo de la ley 31603, eh, que modificó, ¿no? El artículo, el artículo 218, edición, numeral 218.2 del artículo 218. Entonces, esa información la he querido compartir para que ustedes tengan todo, toda esta información actualizada. Quisiera saber si hay alguna pregunta o un comentario adicional respecto a lo que hemos desarrollado. Los invitamos para que también estén ustedes, que continúen con el desarrollo de este diplomado, porque vamos a todavía desarrollar varios aspectos de la Ley de Procedimiento Administrativo General, que es una ley amplia, ¿no? Pero tratemos de darle a ustedes, pues, la información necesaria, ¿no? La que sea necesaria para que ustedes estén actualizados, ¿no? O recuerden, en todo caso, algunos conceptos que seguramente ustedes de repente ya los conocían. Quisiera saber si hay algún comentario, una opinión, una pregunta de repente en relación a los temas que hemos desarrollado, ¿no? ¿Algún comentario, pregunta? O en todo caso, le voy a dar el pase a la señorita que nos está apoyando en el desarrollo de esta sesión, para que pueda darle de repente las indicaciones respectivas. Muchas gracias, José Luis. Sí, sí, José Luis, te escuchamos, o te leo en todo caso. Coméntame, por favor. Puedes hacer tu pregunta por el chat, o si no, también te pueden habilitar el micrófono. No hay ningún inconveniente. Yo igual estoy leyendo las preguntas que ustedes puedan realizar en el chat. Tenemos una pregunta de José Luis. Vamos a leer su pregunta para poder contestar. Ya que en esta sesión hemos conversado sobre el acto administrativo, sobre el procedimiento administrativo. Previo a ello también hemos querido diferenciar qué es un acto administrativo y qué es un acto de administración, ¿no? Cuáles son los efectos de un acto administrativo. Finalmente, cómo concluye un procedimiento administrativo, ¿no? Señalábamos que son todos estos actos que se realizan que tienen por finalidad la emisión de un acto administrativo, ¿no? Y este pues va a producir efectos en el administrado, ¿no? Es lo que hemos señalado. También hemos desarrollado cuáles son los requisitos de validez del acto administrativo, y vamos a resolver una pregunta de José Luis Guamán Pari. Listo, claro. Buena tu pregunta, estimado José Luis.
¿Qué ocurre? Efectivamente, ¿no? El Tribunal del Servicio Civil, quien tiene la facultad de resolver los recursos de apelación, cuando advierte que se han justamente vulnerado algunos principios, se encuentra dentro de algunas causales de nulidad este acto, esta resolución de sanción o este acto de inicio de procedimiento administrativo disciplinario, pues también puede declarar, está dentro de sus facultades, declarar, confirmar, declarar la nulidad de este acto, ¿no? Y si declara la nulidad, estimado José Luis, lo que ocurre es que se retrotrae todo hasta el momento en que el tribunal lo establezca. Por ejemplo, si, si una resolución de sanción, volvamos al ejemplo de Juan Pérez, ya que nos hemos quedado con ese ejemplo. A este servidor le imponen una sanción. Este servidor presenta su recurso de apelación. Este recurso de apelación es elevado ante una de las salas del Tribunal del Servicio Civil y si el tribunal, luego de haber realizado, analizado este recurso de apelación y evidentemente haber revisado todo cómo el procedimiento en sí, cómo se ha llevado a cabo, ¿no? Y advierte que de repente el acto de inicio de procedimiento ha incumplido algunos principios y también la resolución de sanción, pues lo que puede hacer es declarar la nulidad no solo de la resolución que impone la sanción, sino también de la resolución que inicia el procedimiento administrativo disciplinario. Entonces, retrotrae todo hasta ese momento o hasta el momento previo a ello, ¿no? Entonces, todo lo que ha ocurrido posteriormente, ¿no? Porque, ojo, ha declarado la nulidad y para expresarlo de manera sencilla, declarar la nulidad significa que eh, todo lo que ha ocurrido como si no hubiera existido, porque se ha declarado nulo. Entonces, ¿qué significa o qué implica ello, estimado José Luis? Que la entidad no tiene la obligación de subsanar, llamemos de esa manera, y en atención a las consideraciones, razones que ha expuesto el Tribunal del Servicio Civil, pues debe de volver a iniciar el procedimiento, mejor dicho, iniciar el procedimiento administrativo disciplinario, teniendo en consideración, ¿no?, todas esas observaciones que ha realizado el tribunal, porque de repente, como el ejemplo que pusimos de esta entidad que inicia procedimiento a un servidor sin haberle señalado qué norma ha vulnerado, ¿no? Entonces, de repente no consignó la norma vulnerada, de repente vulneró principios como el debido procedimiento, no notificó de repente correctamente este acto o estos actos, entonces debe de subsanar y debe iniciar de una manera correcta, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, si inicia, debe de tener en consideración todas estas recomendaciones y si luego de ello también se decide sancionar a ese servidor, y si esta resolución de sanción también es materia de apelación y el tribunal nuevamente lo revisa este recurso de apelación y por lo tanto todo el expediente, hay dos posibilidades, ¿no? Que confirme o que declare la nulidad. Entonces, si te refieres a que se puede reactivar más adelante, puede ocurrir esas dos situaciones, ¿no? Entonces, entendería que si ya pues el tribunal nos ha hecho, o sea, ha hecho a la entidad observaciones, ¿no? Que deberían de ser subsanadas, pues entendería que ya no debería de volver a ocurrir. Lo curioso, estimado, es que en muchos casos hemos visto que a pesar de que el tribunal ya declaró la nulidad una vez de una resolución de sanción, o de un acto de inicio de procedimiento, hay casos en los cuales declara por segunda, tercera vez
¿no? La nulidad. Entonces, sí debe tenerse en cuenta estas observaciones, recomendaciones, si queremos llamarlo de alguna manera, que realiza el tribunal para no volver a recaer en ese error, por decirlo así, ¿no? Y volver a correr el riesgo que si la entidad impone una sanción, pues esta sea pues nuevamente materia de apelación y sobre todo que sea declarada nula, ¿no? Porque evidentemente los administrados pueden interponer los recursos impugnatorios que consideren necesarios, pero no recaer como entidad en ese mismo, dentro de esa misma situación, ¿no? Eso es lo que te contestaría, estimado. Víctor nos dice, si emiten un memorándum de llamada de atención, ¿se puede contradecir el acto? Eh, a ti, José Luis, a ti por tu pregunta. A ver, estimado Víctor, la sanción de amonestación escrita, ¿no? Si queremos llamarla de esa manera, ¿no? Porque solamente a través de un documento se entendería que se puede sancionar, ¿no? Porque si nos referimos a una sanción de amonestación verbal, esta pues es reservada y la emite solamente el jefe inmediato. No, no debería de quedar en teoría ninguna evidencia de esta sanción. Pero si sancionan a un servidor con una sanción de amonestación escrita, por ejemplo, y esta se encuentra plasmada evidentemente en un acto administrativo, vamos a hablar con propiedad, en un acto administrativo, pues esta sí puede ser materia de apelación, evidentemente, ¿no? Hemos visto los recursos impugnatorios que tenemos tanto de reconsideración como de apelación. Para el caso de la amonestación escrita, no olvidemos que quien tiene la competencia para resolver el recurso de reconsideración para el caso de amonestación escrita es el jefe de recursos humanos, ya que se entiende que una sanción de amonestación verbal debería de tener esa connotación, ¿no? De quedarse o no materializarse, mejor dicho, en ningún documento, porque de lo contrario no se cumpliría con las características que ha establecido el artículo 89 en relación a la amonestación verbal, que es personal y reservada. Eso es lo que te contestaría, estimado Víctor. ¿Hay alguna pregunta adicional o comentario adicional? Aprovechemos estos últimos minutos. Muchas gracias a ti, Víctor, José Luis también por sus preguntas, ¿no? Sobre todo por estar atentos al desarrollo, en el desarrollo de esta sesión. Estimado Eduardo Morales, como hemos podido nosotros revisar el artículo 218, que es aquel artículo que contempla los recursos administrativos. El tubo de la Ley de Procedimiento Administrativo General ha considerado o ha contemplado el recurso de reconsideración y el recurso de apelación. Estos recursos han sido desarrollados en el artículo 19 y el artículo 20 respectivamente, pero en cuanto a el recurso administrativo de revisión, estimado, el artículo 218 hace una precisión y que señala que solo en caso que por ley o decreto legislativo se establezca expresamente dentro de un procedimiento, ¿no? Cabe la interposición de este recurso. De lo contrario, ya sabemos
que los recursos administrativos que se regulan en el marco de la Ley de Procedimiento Administrativo General solamente es el recurso de reconsideración y el recurso de apelación. ¿Listo? Si no tenemos una pregunta adicional o un comentario adicional, voy a darle el pase a la señorita que está a cargo de apoyarnos en el desarrollo de esta sesión, Pamela. Vamos a